Buenas tardes, tutor. Vamos a dar la clase, el examen final. Los estudiantes somos el compañero Alonso Caicedo, Nicole Cabrera, Mónica Ramírez, John Alex Encarnación, José Luis Cimarrón, Valesca Nicole, Sara Lastre. Tenemos dos compañeros que cabe recalcar en este momento no están presentes debido a que viven en zonas rurales y están sin conexión, pero han ayudado a hacer el examen final. Introducción. La cultura y las artes desempeñan un papel fundamental en la vida de las personas y como tales promueven experiencias y aprendizajes básicos para todos los ciudadanos. Son un recurso privilegiado a la hora de descubrir quiénes somos y cómo nos relacionamos, posibilitando formas de pensamiento tan rigurosas como las de las ciencias o las matemáticas y tan divergentes como las de la filosofía o la literatura. Asimismo, contribuyen a que nuestras vidas sean más plenas en todos los sentidos, generando una parte significativa del capital intelectual y creativo, personal y social. El área de educación cultural y artística se entiende como un espacio que promueve el conocimiento y la participación en la cultura y el arte contemporáneos, en constante diálogo con expresiones culturales locales y ancestrales, fomentando el disfrute y el respeto por la diversidad de costumbres y formas de expresión. Además, revaloriza los saberes culturales y artísticos ancestrales, propios de cada región del país, como recursos a través de los cuales reconoce y respeta la diversidad cultural del patrimonio, contribuyendo a su conservación y renovación. Ministerio de Educación, ECA 2016. En el presente trabajo está creado para desarrollar actividades para la enseñanza con el teatro de sombras, ya que es una actividad que puede tener un impacto muy positivo en el desarrollo y la educación de los niños, ofreciendo una experiencia única y enriquecedora que no pueden encontrar en un dispositivo electrónico. Puede ser una herramienta valiosa para el aprendizaje. También es importante que desarrollen habilidades y conocimientos. Es aquí donde entra en juego el teatro de sombras, una actividad educativa y lúdica que puede fomentar la creatividad, la coordinación, la comunicación y la empatía en los niños. Como docentes podemos incorporar el teatro de sombras en tus planes de clase y de diferentes maneras, desde representaciones teatrales hasta proyectos de investigación. También podemos adaptar la actividad a diferentes edades y niveles, proporcionando materiales y desafíos apropiados para cada grupo. Tenemos destrezas seleccionadas, objetivo general, desarrollar la inteligencia intrapersonal de los estudiantes de séptimo año de educación general básica a través de cuentos, historias o relatos aplicando el teatro de sombras con la finalidad de promover un ambiente de empatía, cooperación y autoconocimiento en el aula y en su entorno personal. Sí, le damos paso a mi compañero. Dentro de los objetivos específicos, tenemos introducir a los estudiantes de séptimo de básica sobre el teatro de sombras mediante una exposición en clases. Incluir métodos didácticos y estrategias para desarrollar la inteligencia interpersonal e impulsar este proceso en cada alumno dentro de su enseñanza. Mejorar habilidades de comunicación efectiva mediante la práctica regular y la escucha activa. Expresar claramente mis ideas y emociones. Practicar la expresión verbal y no verbal a través de narración de cuentos y la actuación con las sombras, lo que ayuda a los niños a comunicarse de manera efectiva con los demás. Promover la reflexión sobre las propias emociones, pensamientos y experiencias a través de la interpretación de personajes y situaciones en las historias. Como desarrollo tenemos los fundamentos del currículo de educación cultural y artística. En el currículo de educación cultural y artística tiene como un objetivo principal ayudar a los estudiantes a conectarse con diferentes formas de arte,
como puede ser de la música, de la danza, del teatro, de las artes visuales. Los estudiantes pueden explorar cómo se crean las obras de arte y también van a obtener el conocimiento del valor que tiene en la sociedad y en la vida cotidiana. Este arte se ve como una forma poderosa de comunicación que trasciende las palabras. Tenemos dos objetivos del currículo, que el primero es fomentar la creatividad y la expresión artística mediante actividades que desafíen a los estudiantes a pensar de una manera innovadora. Promover el respeto por la diversidad cultural, donde los estudiantes aprendan a valorar distintas formas de arte de diferentes partes del mundo. Y también tenemos desarrollar habilidades importantes como la comunicación, la reflexión crítica y la capacidad para trabajar de manera colaborativa en proyectos artísticos. Tenemos los enfoques pedagógicos. Tenemos el aprendizaje activo. Los estudiantes no son solo los receptores de la información, sino que también se involucran en las actividades que requieren su participación directa. En nuestro teatro de sombras es una excelente forma de poner esto en práctica, ya que los estudiantes son los que crean las sombras y les dan vida. También tenemos el trabajo en equipo. El arte es una experiencia compartida y muchas de las actividades que se proponen, como el teatro de sombras, requieren que los estudiantes colaboran y aprendan los unos de los otros. También tenemos la diversidad y la inclusión. En el currículo también se resalta que tenemos que tener la importancia de reconocer y valorar las diferentes formas de expresión artísticas que existen en el mundo, desde las más locales hasta las más globales. En el teatro de sombras permite que se adapten historias y tradiciones de distintas culturas. Tenemos las competencias a desarrollar, como por ejemplo la creatividad, ya que al crear figuras y narrativas con sombras, los estudiantes son desafiados a pensar de una manera original. También tenemos la expresión verbal y no verbal, y ya que las sombras ofrecen un medio para que los estudiantes expresen sus emociones y pensamientos sin palabras, desarrollando su capacidad de comunicación no verbal. Por último, tenemos el trabajo colaborativo. En nuestro teatro de sombras requiere que los estudiantes trabajen juntos para crear una representación, lo que refuerza sus habilidades para coordinar y colaborar. Tenemos la relación con la destreza que seleccionamos. Esta destreza se enfoca en el desarrollo de la inteligencia intrapersonal e interpersonal. A través de nuestro teatro de sombras, los estudiantes pueden reflexionar sobre sus emociones y mejorar sus habilidades para empatizar con los demás, creando historias y personajes que les permiten explorar en diferentes perspectivas. A continuación, le doy paso a mi compañero José. John. Desarrollo de manual de recursos y actividades. Actividad, creando sombras mágicas. Objetivo, introducir a los estudiantes en el mundo del teatro de sombras, estimulando su creatividad mientras aprendan a contar historias. Metodología, los estudiantes usarán sus manos o figuras hechas con cartulina para crear sombras. Luego inventarán una historia usando esas sombras como personajes. Esto les ayudará a ejercitar su imaginación y aprender a usar las sombras de manera creativa. Los recursos, linternas o lámparas, cartulina o materiales reciclables, pared o tela blanca para proyectar las sombras, cinta adhesiva para fijar las figuras. Evaluación. Se observará cómo los estudiantes crean sus figuras y cómo logran integrar las sombras en una narrativa. Se valora una creatividad y la claridad de la historia. Actividad 2. El juego de las sombras. Objetivo, fomentar la colaboración a través de un juego grupal en el que se debe contar una historia utilizando sombras. Metodología. Los estudiantes se dividirán en grupos y cada uno será responsable de crear una parte de la historia utilizando sombras. Luego se presentarán juntas para contar una historia completa. El enfoque está en los estudiantes aprendan a trabajar en equipo y a coordinar sus partes para lograr una narrativa fluida. Los recursos. Son sombras creadas con cartulina u objetos, luz, linternas o lámparas, pared o tela blanca, papel y lápices para escribir la historia. Evaluación.
Se evaluará la cooperación en el grupo y la coerección de la historia del ser contada con un todo. Actividad 3. Cuentos con sombras. Objetivo. Desarrollar la expresión verbal y no verbal a través de la narración y las sombras. Metodología. Los estudiantes escogerán un cuento y crearán un propio y usarán sombras para representar los personajes y escenas del relato. La actividad ayudará a los estudiantes a mejorar tanto su capacidad para contar historias como para usar las sombras como una herramienta de expresión no verbal. Sus recursos: figuras de sombras hechas con cartón, luz para proyectar las sombras, pared o tela blanca, espacio para actuar y narrar. Evaluación. Se evaluará la claridad y fluidez de la narración, así como la creatividad y la efectividad de las sombras en representación de los personajes. A continuación, mi compañero José Cimarrón. Actividad 4. Teatro de sombra en acción. Objetivo: fomentar el trabajo en equipo y la creatividad mediante una representación de teatro de sombras. Metodología: los estudiantes trabajarán en grupos para crear y presentar una obra de teatro completa utilizando sombras. Cada grupo tendrá que trabajar en conjuntos para dar vida a las diferentes escenas, asegurándose de que todo encaje de manera coherente. Recursos tenemos: figuras de sombras, luz para crear las sombras, espacios para proyectar las sombras, elementos como telas o disfraces para enriquecer la presentación. Evaluación: se valorará el trabajo en equipo, la creatividad y la coordinación durante la presentación. Además, se observará cómo las sombras contribuyen a la narrativa y las emociones que quieren expresar. La actividad 5. Reflexión a través de las sombras. Objetivo: fomentar la reflexión emocional mediante el uso de las sombras. Metodología: los estudiantes reflexionarán sobre un tema emocional, como la amistad, el miedo o la alegría, y crearán sombras que representen esos sentimientos. Luego compartirán con el grupo lo que las sombras les han ayudado a expresar acerca de sus emociones. Recursos tenemos: cartulina para crear figuras, luz para proyectar las sombras, espacios para proyectar, papel para escribir las reflexiones. Evaluación: se evaluará la profundidad de la reflexión personal y cómo las sombras ayudan a los estudiantes a conectar con sus emociones. Valoración de la importancia del arte. El teatro de sombras es una excelente herramienta para el desarrollo de diversas habilidades en los estudiantes. A través de esta actividad, los estudiantes no solo aprenden sobre arte, sino también sobre ellos mismos y su capacidad para conectar con los demás. Comunicación no verbal son las sombras permiten que los estudiantes expresen emociones y pensamientos sin utilizar palabras, ayudándoles a comprender la importancia del lenguaje no verbal. Creatividad: al crear figuras y contar historias con sombras, los estudiantes ejercitan su imaginación y pensamiento creativo. Reflexión emocional: al crear sombras que representan sus propios sentimientos, los estudiantes reflexionan sobre su interior, desarrollando su inteligencia emocional. Trabajo en equipo. Las actividades de teatro de sombras requieren que los estudiantes colaboren, lo que refuerza sus habilidades de cooperación, empatía y respeto por las ideas de los demás. A continuación, la compañera Esther. Como grupo, hemos llegado a las siguientes conclusiones.
El teatro de sombras se ha mostrado como una excelente herramienta educativa dentro de la asignatura de Educación Cultural Artística. A través de esta técnica, los estudiantes no solo desarrollan su creatividad, sino que también mejoran habilidades importantes como la comunicación no verbal, la empatía y el trabajo en equipo. La oportunidad de expresarse mediante las sombras les permite explorar sus emociones y pensamientos de una manera diferente, abriendo un espacio para la reflexión y la autoexploración. Uno de los aspectos más poderosos del teatro de sombras es su capacidad de fomentar la colaboración. En el proceso de creación, los estudiantes tienen que organizarse, planificar y trabajar juntos para darle forma a una historia completa. Este tipo de interacción no solo fortalece la capacidad de los estudiantes para trabajar en equipo, sino que también le enseña a valorar la importancia de cada uno de los miembros del grupo. El teatro de sombras también favorece el desarrollo de la inteligencia emocional, a medida que los estudiantes crean y representan personajes y escenas. Tienen la oportunidad de ponerse en el lugar del otro, entender sus emociones y reflejar aspectos de su propia vida a través de las historias que cuentan. Este ejercicio no solo tiene valor artístico, sino también un profundo impacto en el crecimiento personal. Muchísimas gracias. Esta ha sido la intervención del grupo número 11.